Hola, muy buenos días. A continuación está disponible el video correspondiente a las a las teorías curriculares y también a los modelos de diseño y planificación. Hacemos esta presentación principalmente para que puedan tener aquellos insumos necesarios para el diseño de clases. Por tanto, y comprendan igual cómo van surgiendo estos modelos y que efectivamente estos modelos de diseño no surgen al azar, nunca son azarosos, sino que van respondiendo a épocas contextuales. Por tanto, vamos a entender este diseño, vamos a hacer posteriormente sí las diferenciaciones entre planificación y diseño. Sin embargo, la planificación trata principalmente de prever cómo podemos conducir el proceso educativo en términos de cómo vamos a trabajar en función de los objetivos que nos propone el currículum, ya sean que si esos objetivos principalmente puedan ser, tal como dice la presentación, específicos, alcanzables y coherentes, principalmente, porque esto nos va a permitir también de que los aprendizajes puedan ser alcanzados por por todo o por la totalidad de los estudiantes. En función de eso, bueno, según la literatura se ha definido la planificación en dos grandes clasificaciones, una según el tiempo y otra según el modelo pedagógico. Y es en función de esto donde van surgiendo los formatos y planillas de diseños de clase, de planificación de clase. En más de alguna ocasión han escuchado el modelo de diseño en trayecto, modelo T, heurística, en sábana. Y por tanto, estos responden principalmente a el modelo pedagógico y cuando hablamos del tiempo, principalmente así es una unidad anual de diseño, de planificación o una unidad semestral, una unidad de aprendizaje o unidad didáctica, como le llaman algunos, y posteriormente las unidades de clase. Cuando hablamos de una planificación anual, principalmente es un diseño que contempla todos los aprendizajes que se van a abordar en el año. Y, funcionalmente este tipo de planificación es mucho más general, es mucho más amplio, pero sí es el que se va estableciendo coherencia con los otros modelos de planificación que están vinculados al semestre o a las unidades de aprendizaje en cada semestre y de clase. Y efectivamente, como les digo, un poco más general y estructura las unidades, las instancias de evaluación, eh, y aspectos de las actividades a desarrollar, pero de manera muy general. Y por tanto, por tanto, posteriormente a eso, avanzamos a esta a la planificación de la unidad de aprendizaje, o en algunos casos la unidad temática. Y por tanto, este va a responder principalmente a bloques de contenidos, en el cual no va a responder efectivamente a una cantidad de horas asignadas, sino que va a depender más bien de los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar y de lo que estipula el establecimiento y los profesores para poder llevar a cabo los aprendizajes. No obstante, si uno llega a un contexto educativo, generalmente estas unidades de aprendizaje tienen una duración de 6 semanas, entre 4 y 6 semanas, incluyendo la evaluación. Y por tanto son más bien breves y cuando uno visualiza más o menos el contexto, en un contexto de 4 horas aproximadamente de clase de educación física, eh, se puede llegar a trabajar incluso 2 unidades de aprendizaje por semestre. En tanto, posteriormente a eso avanzamos a las unidades de clase o a la planificación, clase a clase, la planificación diaria, y esta ya es mucho más específica que las dos anteriores. Sin embargo, se espera que exista una coherencia y coordinación entre ambas unidades de aprendizaje. Y por tanto, efectivamente, la lógica del diseño de clase es eso, es fundamentalmente una guía que permitan también al profesor establecer las nociones de la enseñanza de el día a día para los estudiantes. Y por tanto, estos elementos, si bien se van rigiendo por aspectos que son absolutos y que no son modificables, como los objetivos de clase y los objetivos de aprendizaje, el diseño de las actividades, el tipo de contenido, muchas veces incluso podría variar, es mucho más flexible. Por tanto, insisto, el diseño de clases es una herramienta
es un instrumento más bien para el profesor, no tanto para los estudiantes. No, y efectivamente es acá donde el profesor va delineando las acciones que va realizando en cada una de las sesiones. Y por tanto, lo que nos permite acá dentro de esto es, tal como dice lo que está destacado con rojo ahí, es ordenar la secuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ordenar la secuencia en términos de los contenidos que se van a tratar, en función de los diferentes tipos de contenidos, los momentos de la clase también que se van a realizar, y además también el tipo de tareas y la cantidad de tareas que van a existir para cada una de las clases. Según el modelo pedagógico, vamos a encontrar también planificación en Sábana, que es una planificación mucho más general, es mucho más extensa y generalmente se usa o se usaba para los diseños de planificaciones anuales. Su estructura contiene en un primer momento objetivos generales y específicos, y hablamos de objetivos generales y específicos porque está también alojada en un modelo curricular bastante más antiguo, bajo la lógica de objetivos. Hoy día recuerden que el currículum habla de objetivos de aprendizaje. Establece contenidos a tratar, no diferencia el tipo de contenido, ¿ya? Pero sí lo establece en un listado, e indica las pruebas, la cantidad de pruebas que se van a realizar, el instrumento que se va a utilizar, pero no describe los indicadores de evaluación. Y por tanto, insisto, en esa lógica es mucho más general, es mucho más amplia. Y por tanto, la gran desventaja de este modelo es que no aborda este proceso de enseñanza en su totalidad y en especificidad en cuanto a cómo y mediante qué aspectos los estudiantes van a lograr el logro, van a alcanzar el logro de los objetivos. Y por tanto, hay que señalar que este modelo de planificación en sábana surge ya a partir de un modelo curricular academicista que primaba en Chile a partir del siglo XIX, tal como indica la presentación, pero que su principal enfoque es que estaba centrado más bien en el rol del profesor más que en los estudiantes. Y en tal sentido, y en este contexto, por tanto, prima más lo que hace el profesor más que lo que puedan alcanzar los estudiantes. Por eso la lógica de objetivos generales y específicos están redactados más bien en términos de lo que puede lograr el profesor, no en cuanto puede alcanzar el estudiante. Y por tanto, insisto en esa lógica entre colocar la balanza entre la enseñanza y el aprendizaje. Este modelo curricular está más bien basado en la enseñanza. Y por tanto, se espera de los estudiantes un rol centrado más bien en la memorización, en la repetición del contenido, de conceptos, sí, incluso de conceptos en una mirada mucho más enciclopedista, es decir, de acumular conocimiento, más que en que el estudiante lo pueda aplicar. Por tanto, más bien acá, evidentemente, se evidencian mucho más las posiciones del profesor en cuanto a se aprende como estipula el profesor. Olvídense acá que en este modelo curricular se atiende a la diversidad del aprendizaje, a la diversidad de los estudiantes. Eso queda sumamente alejado de la situación, del proceso de enseñanza. Y por tanto, en estos elementos, cuando decíamos que el modelo en Sábana hace un listado de contenido, efectivamente es eso. Va estableciendo un sinnúmero de conceptos, ideas que el estudiante debe ir eh, alcanzando, memorizando e interiorizando, y lo que va denotando también de que efectivamente hay aprendizaje. En función de esto, evidentemente, claro, hay una declaración única y exclusivamente de lo que son las evaluaciones, en términos de indicarlas, pero sin embargo no existe también esa articulación en la cual se podría observar qué tan pertinente es el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo verifico el logro de los objetivos de los estudiantes. Por tanto, en función de eso, no permite evaluar cómo lo adquirió y para qué lo va a aplicar el conocimiento. Y por otro lado, también en esta lógica entra este modelo conductista que también está alojado principalmente en que el profesor tiene un mayor rol, donde el estímulo en el proceso de enseñanza-aprendizaje es el que deben adquirir los estudiantes, y por tanto, en función de ese estímulo, hay una respuesta en particular. eh, y por tanto también este sistema, en función de la repetición del estímulo-respuesta,
el propósito, más que el propósito, está principalmente centrado en cómo aumentar la escolaridad en la población chilena, ¿ya? Y en función de esos elementos, efectivamente, este modelo de reproducción de contenidos, tanto el tradicional como el academicista, como el conductista, lo único que hacen es tratar de masificar un tipo de contenido. Y por tanto, efectivamente acá se trata de dar mayor cobertura a la enseñanza, es decir, con una gran cantidad de niños en sala, para que todos aprendieran de manera estandarizada en función del estímulo que se entregaba, y efectivamente la calidad va disminuyendo en función de la acumulación del conocimiento. Bajo este contexto, ya en el siglo XX en Chile, van acumulando, se van acumulando una serie de materiales didácticos, por ejemplo, el silabario, ¿ya? Como elementos que permiten también ser medios para la enseñanza, pero y además también surge, por ejemplo, los primeros atisbos de estandarización en Chile, como por ejemplo la prueba de aptitud académica, que va respondiendo efectivamente al tipo de conocimiento que los estudiantes van adquiriendo. Y por otro lado también, en esta lógica de modelo conductista, es interesante porque nuevamente se mantiene en Chile la lógica de la repetición, de la memorización, del enciclopedismo, es decir, adquirir mucho conocimiento pero no saber cómo aplicarlo luego, o no saber demostrar la adquisición del conocimiento. Y por otro lado, efectivamente, se va en la lógica de que el estudiante aprende y debe responder lo que aprende. Y no existe además tampoco una diversificación de la contextualización de los aprendizajes. Y por otro lado también, la gran característica de esto es que en Chile, por eso se ha ido hablando hace mucho rato de la desprofesionalización del docente. ¿Qué significa esto? Que a partir de la historia del profesorado en Chile, evidentemente, a partir de que surgen estos textos de estudio, planes y programas de estudio, muchas veces el profesor, o la mayor parte de las veces, el profesor entra en la lógica de la planificación, es decir, reproducir lo que el currículum entrega. Y por tanto, la lógica también del currículum hasta ese tiempo es que todos los niños en el país deben tener los mismos aprendizajes en el concepto de un marco curricular. Y cuando avanzamos a este modelo constructivista y el modelo ya más cognitivo, efectivamente lo que da cuenta de esto es que surge y se instala también en Chile a partir de los años 90, así como ya instaurado el marco curricular. Y este marco curricular, por tanto, lo que hace fundamentalmente es colocar el foco en los aprendizajes de los estudiantes, pero principalmente a nivel del contenido. Sin embargo, se empieza ya a hablar un poco más de constructivismo, con la lógica de, bueno, empezar a poner el ojo también en lo que pueden hacer los estudiantes y lo que puede hacer y lo que puede entregar el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En tal sentido, em, en tal sentido también lo que se puede señalar en este contexto es que ya a partir de de la década de los 90 se empieza a hablar del concepto de calidad. Sin embargo, eh, sin embargo, la historia indica además que la calidad fue o ha ido avanzando progresivamente en los procesos del aula, porque en los albores, como dice, de la década del 90, la calidad estaba centrada principalmente en evidenciar los aspectos de la infraestructura, el material, del recurso. Y progresivamente se ha ido instalando esa lógica de la calidad, pero los elementos que son efectivamente más pedagógicos y en la implicancia del estudiante en la construcción de su propio aprendizaje. Y por tanto, en esta lógica se ha ido entendiendo de que existe una relación entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que además también es posibilidad de aprendizaje para todos, y que el profesor no es el que tiene el conocimiento absoluto, sino que más bien empieza a entrar en la lógica de un guía a partir de problematizaciones de la enseñanza para que el estudiante pueda aplicar.
Y por tanto, lo que nos indica este elemento ya más constructivista y cognitivo es que desde el rol del profesor está la responsabilidad de conocer una diversidad de estrategias para poder alcanzar o para que todos los estudiantes puedan lograr los aprendizajes y por tanto, tal como dice la presentación, la clase expositiva no es mala, sino que debe ser complementada con otro tipo de estrategias que se van llevando a cabo. Y en función de eso, el currículum también y las orientaciones del currículum han ido avanzando y ya van colocando en el tapete, han ido colocando en el tapete algunos conceptos que en los currículos anteriores no se declaraban explícitamente. Por ejemplo, el concepto de habilidad, pero desde la habilidad de tipo cognitiva, es decir, esperando que el estudiante pueda ser capaz de analizar, de comprender, de de ordenar, de jerarquizar, de clasificar, y por tanto todos esos elementos que le van a permitir al estudiante desenvolverse en contextos mucho más complejos. Y en este sentido, efectivamente, el modelo constructivista ha sido un aporte incluso para cambiar las formas de redirigir la enseñanza. Y acá, en este contexto, van surgiendo los elementos que están vinculados a la diversidad, pero a la diversidad del estudiante. Respetar los ritmos de aprendizaje, respetar los contextos en los cuales provienen los estudiantes y efectivamente cómo el contexto en función del buen clima del aula también favorece a cada uno de los aprendizajes de los niños y niñas. Y por tanto, estos programas de estudio, ya de la década del 90, la reforma del 94, del 98, hasta, diría, las bases curriculares del año 2012, hasta ahí hablaban, al menos en el ámbito de educación física, porque las bases curriculares para las otras disciplinas empezó su proceso de construcción y de elaboración en el año 2009. Por tanto, hasta 2012 aproximadamente en Chile estábamos en la lógica de los aprendizajes esperados, que declaraban fuertemente esos resultados que el estudiante debe alcanzar al término de un periodo. Pero por tanto también ya en ese periodo se hablaba de que el rol del profesor, es decir, el dueño de la enseñanza, fue mutando, fue cambiando, sin embargo, y fue adoptando también un rol más de facilitador. Y por tanto, en estos elementos del modelo más cognitivo e incluso constructivista, van surgiendo también otros modelos de planificación que le permitan incluso al profesor estimular la capacidad reflexiva de él mismo, pero también posteriormente de cómo va a poder llevar a cabo esos elementos en el área de la educación física. Y por tanto surge, a continuación del modelo de planificación en sábana, surge un modelo de heurística, y heurística principalmente por la principalmente por la disposición que tiene en función de la plantilla. Y por tanto, este modelo cognitivo implica una mayor relación entre la argumentación que va a poder tener el profesor y sus estudiantes para poder responder una pregunta central. Es decir, lo esencial de este modelo de heurística es que existe una pregunta que va a tratar de responder va a tratar de ser respondida a partir de los elementos que se ubican en los alrededores. Y por tanto, acá hace alcance a los contenidos, pero también a partir de las teorías, modelos que van respondiendo a estos elementos y de un fuerte énfasis en los procesos investigativos donde el estudiante puede ir a alcanzar y buscar el conocimiento. Vamos a ver acá más adelante, por ejemplo, acá hay una representación del modelo heurístico, tal como decíamos hace un rato, está la pregunta central, es decir, ¿cuál es la pregunta que va a seleccionar el profesor que va a desencadenar todos estos elementos? Tiene en este lado, en el lado izquierdo, habla de un dominio conceptual y un dominio metodológico, es decir, ¿cuáles son aquellos elementos necesarios que van a permitir responder esta pregunta? Entonces, principalmente del dominio conceptual, habla de una filosofía, aquellos principios más epistemológicos que van a poder resolver estos elementos de la pregunta esencial, donde hay que ir a buscar la raíz de la problemática, las teorías, ¿ya? Estos elementos, el levantamiento de constructos que se han ido llevando a cabo, principios, leyes y conceptos o ideas claves también. Y por otro lado también dominio metodológico en función de cómo va a alcanzar cómo y cuáles son las acciones que se deben realizar para responder la pregunta. Por tanto, ahí también, desde el punto de vista de las habilidades más cognitivas, se pregunta, bueno,
cuáles son aquellos enunciados o afirmaciones que le dan este valor al conocimiento que yo voy a adquirir y que me permitieron dar respuesta a la pregunta central. Existen afirmaciones de conocimiento que están basadas también en las teorías, efectivamente. Transformaciones, es decir, bueno, cuáles son aquellos procesos de investigación, resultados que nos ha permitido también ir respondiendo a esta pregunta, y registro, es decir, todas aquellas evidencias que se deben levantar desde el punto de vista práctico para la resolución de esta pregunta central. Y posteriormente los acontecimientos, es decir, bueno, cuáles son las acciones, los hechos o las actividades en realidad que debe realizar el estudiante, ¿ya? Para poder responder a esta pregunta. Ahí tenemos otro ejemplo de este modelo cognitivo y principalmente del diseño de la D heurística. Acá hay un ejemplo concreto ya en el área del lenguaje. Más adelante vamos a mostrar uno en el área de educación física, cómo se podría llevar a cabo. Y posteriormente también en este contexto más constructivista y cognitivo surge principalmente el modelo de diseño, el modelo de planificación que vamos utilizando principalmente actualmente y que está vinculado a la planificación en trayecto. Y planificación en trayecto es principalmente por la disposición horizontal que va teniendo este modelo de planificación, en el sentido de que efectivamente los elementos están organizados y jerarquizados de izquierda a derecha en función primero del objetivo de clase, para alcanzar incluso cómo se va a verificar el logro subjetivo de la sesión en función de algunos indicadores de evaluación que vamos a ir viendo más adelante. Y por tanto también acá lo que se contempla es que este modelo de diseño es mucho más específico y contempla, bueno, los objetivos, los contenidos en modalidades conceptuales, procedimentales y actitudinales, y las actividades. Más adelante vamos a ver también la diferencia entre actividad y tarea, y por qué en lo personal que es mucho más pertinente, según mi perspectiva, hablar de tarea más que de actividad. Y por tanto, lo que nos permite señalar esto es que efectivamente esto está íntimamente relacionado al diseño. Las unidades de clase, me refiero, está íntimamente relacionada a las unidades de aprendizaje, que permiten también buscar una mayor coherencia en el proceso educativo entre un gran periodo de tiempo y luego lo que se va haciendo sesión a sesión en el aula. Acá hay un ejemplo de la planificación en trayecto, pero lo que podríamos señalar es que acá están los indicadores de evaluación, las actividades, los contenidos, los aprendizajes esperados también en términos de qué es lo que yo espero que alcance el estudiante al cabo del proceso educativo. Esto es un modelo, puede cambiar, pero la disposición de los elementos puede ser modificada, pero los elementos que se colocan ahí son fundamentales, pues, o sea, deben ser esenciales, y eso es lo que hay que dominar. Es decir, cuando hablamos de un contenido conceptual, cuando hablamos de uno procedimental, de uno actitudinal, cuando hablamos de una tarea, por qué hablamos de actividad. Por tanto, el trayecto, la planificación del trayecto puede tener más o menos elementos, pero los contenidos nunca lo que lo compone, la estructura nunca va a ser modificada. Y el modelo T es otro modelo de planificación que está alojado en este modelo más constructivista y modelo cognitivo, y por tanto viene a determinar su estructura en una línea, bueno, transversal, una línea horizontal, otra vertical, que nos va a permitir también estipular, bueno, cuáles son aquellos elementos que deben adquirir los estudiantes en función de capacidades, destrezas, valores y actitudes, procedimientos, estrategia y contenidos conceptuales. Y por tanto, este elemento, tal como dice ahí, se inserta en ambos modelos, tanto en el constructivista como el cognitivo, principalmente el cognitivo desde la adquisición de las habilidades, tal como señalamos anteriormente, el comprender, analizar, jerarquizar, y aquellos elementos más constructivistas de la forma de adquirir las habilidades, es decir, desde el procedimiento, desde el cómo lo va a adquirir y qué debe demostrar el estudiante. Y por tanto, este elemento, tal como señala ahí, es un modelo tridimensional que hace profundo énfasis en lo conceptual, en lo procedimental y en lo actitudinal. Sin embargo, la gran desventaja, al igual que el modelo en sábana, es que no considera las instancias de evaluación, ¿ya? Y por tanto es muy amplio en ese sentido y no se señala explícitamente.
hay una organización, pero esto un poco, si nosotros vemos la presentación anterior y ven el cursor, este sería la representación de del modelo T, ahí. Ahora, si yo lo llevo al ámbito, ya en una plantilla vacía, puedo hacer la siguiente línea también acá y acá, donde se van orientando en cubículos cada uno de los elementos. Y por tanto, cuando señalamos que este modelo T puede estar orientado a los contenidos que son conceptuales, es decir, qué se va a enseñar, la materia, qué va a adquirir el estudiante, procedimientos, estrategias, cómo lo va a llevar a cabo, ¿ya? Principalmente de la lógica de la estrategia, y posteriormente estos elementos se declaran inicialmente ¿para qué? Para indicar qué es lo que va a conseguir el estudiante, qué es lo que va a adquirir en términos de capacidades y destrezas, valores y actitudes. Por tanto, la lógica es que es este camino el que recorre, un qué, un cómo para alcanzar, estos son los medios, para alcanzar estos elementos que van a constituir los objetivos, pero que en definitiva no están levantados como objetivos, ¿ya? Pero es un poco qué es lo que va a alcanzar el estudiante al cabo del proceso. Y esto un poco aquellos elementos que señalaba anteriormente, que, el círculo virtuoso un poco que se espera lograr. Un para qué en función de que estos elementos, tanto, insisto, las capacidades y destreza, valores y actitudes, son los fines y objetivos que se espera lograr. Bueno, nuevamente acá vemos otra organización, principalmente señalando que cuáles son aquellos elementos que se van a poder enseñar, pero, insisto, pone un alto énfasis en contenidos y procedimientos. Estos elementos se redactan más bien como contenidos. Creo que más adelante tenemos un ejemplo. Bueno, esto es un poco el contenido como elemento esencial del modelo T, pero efectivamente lo que se espera que adquieran, insisto, está vinculado a este elemento más que un objetivo. Bueno, esperamos que esta pequeña presentación de introducción nos sirva para ir vislumbrando también cuál es el sentido de por qué utilizamos un modelo u otro en términos de diseño y planificación. Evidentemente, esta es una introducción, no es el foco tampoco de esta unidad que vamos a empezar a desarrollar, sino más bien está en la lógica de ser una pequeña introducción, porque estos elementos ustedes los ven con mayor profundidad en teoría y planificación curricular. Sin embargo, nos permite justificar y entender por qué utilizamos un modelo de planificación del trayecto y no otro, ¿no? Que estén muy bien, espero puedan ver el video.